Me va a empezar a hacer ruido porque ya va a empezar clase, hermano. Dorina María, me niego a cumplir años en abril, lo traigo para diciembre. Es que se te tocó. Te tocó. Te tocó. Imagínate, compré este palmecato y ya uno no se ha comido dos. Bueno, ya pueden hacer silencio, por No, tú favor. no vas a creer porque comiste empanada. No, también tengo hambre. No, tinto. Falta el tinto. Estoy Buenos comiendo días. con el almuerzo. No corre, ¿Me oyen? no hay afán. No, porque sí, para mí además porque quiero estar viendo el programa de costura. Mamá. Bueno, está en clase. Buenos días. No me oyen. Sí, buenos días. Porfa, tienen sus micrófonos. Me confirman si me escuchan o no me escuchan, por favor. Si me escuchan, porfa. ¿No me escuchan? No.
Sí, ¿me oyen? ¿Me oyen? ¿No? Sí, ¿me están escuchando? ¿No me escuchan? Bueno, esperemos a ver quién más se une. Esperemos a ver qué dice David, que parece no me estaba escuchando. Démosle un tiempito a los compañeros a ver quién más se une a la... Buenos días, Michael. Buenos días, profe. Michael, ¿me escucha? Sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Tenemos un tiempito más a ver quién más se nos une a la reunión. Sí, profe, profe, aprovechando aquí mientras reúnen a mis compañeros para saber cuándo entrega las notas de deporte y salud y pues Cuéntame, las actividades. habla más fuerte que no te escucho bien, por favor. Sobre las notas que los trabajos que hemos realizado, cuándo las entregan. Bueno, ya todos los trabajos ya los he estado chequeando. Creo que de, acá referente a esta asignatura, ya les envié unas notas. Ya chequeé también lo de la semana pasada y ya estoy mirando lo que hicieron esta semana. Ya vi todos los videos que han subido por el momento. Y yo les doy las notas toda la otra semana, les tendré todas las notas correspondientes a la asignatura. Sí, igual ahí. Y referente a la Semana Santa, ¿va a haber actividades o...? En Semana Santa, no, la Semana Santa para ustedes es de carácter libre, pero nosotros los docentes como tal dejamos las actividades y todo montado para la semana siguiente, la después de Semana Santa. ¿Sí? Gracias. Ah, listo, profe. Gracias. Listo. Vamos a mirar a ver si a las y 40 no se ha unido nadie más, empezamos los que estamos listos y hacemos la explicación de la temática a trabajar.
muchachos. Por el momento no se ha unido nadie más, entonces pues vamos a empezar ya los que estamos. ¿Listo? Primera pregunta, ¿ahí logran ver la presentación que tengo en PowerPoint? Sí, señor. ¿Listo? Bueno, le damos la bienvenida también a Sandra que se acabó de unir. Entonces vamos a empezar. Entonces, bueno, primero, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda referente a las temáticas anteriores que hemos trabajado, lo que se ha trabajado esta semana referente a las actividades que ustedes mismos plantearon? Como les mencioné, yo ya he estado revisando las actividades que ustedes realizaron, mirando los videos que ustedes mismos montaron, cómo hicieron las actividades con sus familiares. Hay unas actividades que son de carácter, me parecen muy interesantes. Sí, ve ahí la actividad del espejo. También había otra actividad interesante en la cual un estudiante le dibujaba algo a la mamá en la espalda y ella tenía que intentar hacerlo en una hoja con los ojos totalmente vendados. Entonces, bien interesantes las actividades que ustedes mismos han propuesto. ¿Sí? Entonces, referente a las temáticas que hemos trabajado, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? ¿Ninguna? ¿Ahí todos me escuchan bien? Sí. Primero comprobar. Sí, profe. ¿Listo? Bueno, entonces ya que no tienen inquietudes, dudas, vamos a empezar a trabajar el último tipo de discapacidad que nos compete, que sería la discapacidad intelectual. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con esta temática de discapacidad intelectual. Bueno, primeramente, ¿qué entienden ustedes por discapacidad intelectual? O bueno, hay que tener en cuenta antes de empezar a tratar esta temática que la discapacidad intelectual no estaría netamente implícita en lo que es los deportes paralímpicos, ¿no? El paralimpismo, sí, tenerlo en cuenta ahí presente. Pero es de importancia que la conozcamos, ya que también hay una serie de actividades y deportes que la realizan y nuestro campo también tiene cabida dentro de este tipo de población. Entonces, bueno, empecemos con lo que es la discapacidad intelectual. Esta definición que chequean acá es una definición por parte de la OMS. Bueno, entonces para que tengan una idea clara y sencilla, pues una persona que tiene discapacidad intelectual es aquella persona. Sí, no en Classroom, no en Classroom, de Paralimpismo. Cuéntenme. ¿Listo? Entonces esa persona es aquella persona que tiene una serie de inconvenientes o una adquisición lenta en lo que son las habilidades cognitivas durante todo el desarrollo de su vida, específicamente en lo que es la edad temprana, ¿sí? Presenta lo que son dificultades para comprender, recordar, aprender cosas nuevas, y se manifiesta. Cuéntame. Procesar información, sí, la capacidad para procesar información. Exacto. O sea, para procesar información específicamente, bueno, como su nombre lo menciona, sería de carácter netamente cerebral e intelectual, ¿sí? Pero entonces, pues, presenta ese tipo de déficits y de dificultades en la inteligencia en general y también presenta lo que son dificultades en toda la parte motriz, ¿sí? Entonces, por lo general, Sí. ustedes van a ver este tipo de personas que presentan muchas dificultades a nivel del movimiento, ¿m? Y pues específicamente en la parte intelectual. Cabe resaltar antes de que tratemos ese tema que la discapacidad intelectual tiene una clasificación en específico dependiendo lo que es el coeficiente intelectual como tal, ¿sí? Entonces, interesante pues mencionar que lo que era el 21 de marzo se celebraba el Día Mundial de lo que era el síndrome de Down, ¿sí? Para que lo tengan
de pronto un poquito en cuenta y presente. ¿Mm? Entonces, bueno, estas son las principales causas de lo que es la discapacidad intelectual. ¿Sí? Si ustedes chequean el material complementario que yo les adjunté, ustedes pueden ver este mismo cuadro que les estoy mostrando en el documento de PDF, ¿sí? Entonces, las principales causas serían de trastornos cromosómicos, ¿sí? Que es por lo que ocurre con el síndrome de Down y el síndrome X frágil. ¿Mm? De ahí tendremos dentro de esas mismas estas causas que son trastornos asociados a un solo gen, ¿sí? Pero entonces vale aquí resaltar que, digamos, este tipo de discapacidad que están netamente relacionadas con causas prenatales, ¿sí? Las que ven aquí en este color, en este recuadro blanco, casi no se dan. O sea, son discapacidades muy, digámoslo así, que se dan muy poco en la población a nivel mundial, ¿sí? Entonces, leyendo un poco, de 25.000 individuos le daría De por ca- ahí a un individuo aproximadamente. ¿Mm? Diferente a estas dos que ustedes pueden chequear aquí, que sería el síndrome de Down y el síndrome del cromosoma X frágil, que serían las más reconocidas, ¿sí? Cuénteme. ¿Alguien iba a Y preguntar algo? sería también de carácter ¿Cómo? ¿De carácter qué? hereditario. Bueno, el gen estaría ahí presente, ¿sí? Pero tanto que se dé de carácter hereditario, no, ¿sí? O sea, pero sí estaría presente. Hay es más Ok. deficiencia en lo que es, bueno, lo que son los cromosomas específicamente, ¿sí? En el momento de la gestación. Entonces, estas serían las causas prenatales. Entonces, lo que son los trastornos cromosómicos, qué pena, y los trastornos de un solo gen. Pero como les mencionaba, estos de trastornos de un solo gen, pues tienden a tener una relación directa con lo que es la discapacidad intelectual, pero como les mencionaba, o sea, se dan muy poco, o sea, una población muy reducida, ¿sí? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Ya después tenemos, espérense un momentico, estas, que serían, digamos, las causas más pertinentes o a tener en cuenta, ¿m? Que ya serían la perinatal y la postnatal. Entonces, a tener muy en cuenta lo que es la perinatal, ¿sí? Que por esta razón sí ocurren diferentes, bueno, estaría muy relacionado con la discapacidad intelectual. ¿M? Entonces, ahí a tener en cuenta es, digamos, las complicaciones que se tienen. Ay, ¿qué pasó? Las complicaciones que se tienen durante el parto, ¿sí? También el comportamiento que haya tenido la madre, bueno, dentro de la prenatal hay que tener en cuenta también el comportamiento de la madre, es un factor que influye bastante, la dieta, si la madre consume o no consume alcohol dentro del embarazo, ¿sí? Que es un factor importante para que la persona salga en este tipo de situación, como lo ven, pues aquí hay enfermedades relacionadas como lo que es el VIH, ¿m? Que haya exposición a lo que son químicos dañinos y que tenga unas complicaciones en el embarazo, ¿sí? Importante lo que se menciona acá, que la madre tenga o posea una enfermedad de carácter cardíaca o de carácter renal. ¿M? Entonces, ¿qué sucede? Ya en la parte perinatal, que es donde, como les mencionaba, pues ocurren también la mayoría de casos de este tipo de población, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta que el parto se dé de forma prematura, pero que no se dé de una forma adecuada, ¿sí? Sino que el parto sea de carácter riesgoso, ¿m? Que sea también de carácter complicado. Importante que haya un trauma en el momento de nacer, ¿sí? Y una de las causas más
destacadas o por las que mayormente se da sería la asfixia al nacer, lo que se conoce como la hipoxia como tal, ¿no? Esa sería una de las causas más significativas para empezar este tipo de discapacidad, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Ya tenemos la otra causa que sería la causa postnatal, ¿m? Que por lo general se da en los primeros años de la infancia, si estamos hablando aproximadamente de lo que son los primeros 3 años, pero pues, como les mencionaba, estaría involucrado hasta los 18 años. ¿M? Hay personas que tienden a nacer, pues, lo que se diría entre comillas normal, ¿sí? Con todas las capacidades y demás normales, pero ya debido a una contusión, a un trauma, ¿sí? Especialmente en lo que es en la cabeza, un trauma craneoencefálico. ¿M? Entonces puede llegar a sufrir de lo que es discapacidad intelectual. Sí, yo distingo y conozco casos de personas que durante su infancia pues fueron normalmente, pues tuvieron una infancia normal sin ningún tipo de discapacidad, pero ya por un trauma en lo que es en la cabeza quedaron con este tipo de discapacidad. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos ahí en cuenta. Bueno, como les mencionaba, aquí el papel importante que juega para determinar si una persona está en esta situación, está con esta discapacidad, sería lo que es el coeficiente intelectual, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué entienden ustedes por coeficiente intelectual? Más o menos. Aquí igualmente en la diapositiva lo pueden chequear. ¿Qué pueden mencionar de coeficiente intelectual? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabecita? A ver, alguien que diga algo. Hoy están como calladitos. Relacionado con la inteligencia. Listo, aquí el compañero dice que está relacionado netamente con la inteligencia. Sí, muy bien. ¿Qué más? Las habilidades que pueda desarrollar cognitivamente. Perfecto, las habilidades que uno puede desarrollar cognitivamente. Listo, entonces pues teniendo ya como indicio lo que acaban de mencionar los compañeros, pues sí estaría netamente relacionado con lo que es la inteligencia y las habilidades que uno puede desarrollar de carácter específico o de carácter general. Sí, cuando nosotros hablamos de habilidades de carácter general, son habilidades como la habilidad de comunicarse, ¿sí? ¿Qué habilidad tengo yo para comunicarme? La habilidad, la memoria que tengo tanto a corto o a largo plazo, ¿sí? El conocimiento que yo tengo de carácter general. Ya cuando hablamos de habilidades de carácter específico, ya son habilidades como el hecho de leer, el hecho de hacer operaciones matemáticas, ¿sí? Lo que es el razonamiento abstracto, todo este tipo de cosas. ¿Qué vocabulario poseo yo? ¿Mm? Entonces, pues, lo que es el coeficiente intelectual básicamente es una puntuación que se da, ¿sí? A una serie de pruebas o de test que se desarrollan enfocado a mirar o a medir esas habilidades que acaban de mencionar. Si ustedes pueden chequear acá en las diapositivas, estos son 4 tests que se tienen para medir lo que es el coeficiente intelectual, Sí. ¿sí? Entonces está la escala de inteligencia de Wechsler para niños, el test de Stanford-Binet, la batería de evaluación de Kaufman para niños, la escala de matrices progresivas de Riven. Hay que tener en cuenta que referente a estos test, ¿qué se debe tener en cuenta? Que es aplicable principalmente en lo que son niños. Ya en las edades adultas es mucho más complicado la aplicación, ¿sí? O sea, presentan un déficit de puntuación aproximadamente lo que era, de lo que es 15 puntos específicamente en los niños, ¿sí? Se hace, cuando vamos a sacar este tipo de test o los resultados específicamente, ahí se hace una puntuación y se pondera
por el número de años, se multiplica en 100 y ahí se le resta o se le suma 15 puntos, que sería como ese déficit que se tendría, ¿sí? Pero este tipo de puntuaciones o este tipo de test se hacen específicamente en lo que son edades tempranas. Ya para los adultos ya es mucho más complicado realizar este tipo de test, ¿sí? Y no hay un test que nos dé un parámetro exacto, ¿sí? Solamente son aproximaciones. Entonces, para que lo tengamos ya en cuenta. ¿Mm? Como menciona acá, el coeficiente intelectual puede cambiar con la edad, ¿sí? Entonces, por esa razón, pues hay que tener en cuenta mucho lo que es el desarrollo del niño específicamente, ¿sí? Y algo importante a mencionar, que por lo general el coeficiente intelectual es de carácter hereditario, ¿sí? O sea, tiende a decir que si mis padres tienen un coeficiente intelectual alto, por ende yo lo más probable es que tenga ese coeficiente intelectual también de carácter alto, ¿sí? Y está asociado también directamente con lo que son los factores ambientales, ya que tiene un efecto de carácter importante, ¿sí? Y eso, digamos, se puede, no sé, ver, podríamos poner un ejemplo de carácter sencillo para una persona que vive en el campo y una persona que vive en la ciudad, ¿sí? El coeficiente de las personas sería de carácter totalmente diferente. ¿Mm? Obviamente cada uno va a tener un conocimiento de carácter específico, pero digamos, la persona que vive en el campo, pues creería yo, no va a tener, digamos, esa capacidad de hacer operaciones de carácter rápido porque no va a vivir en un afán día a día, diferente a una persona que vive en la ciudad, ¿sí? Entonces ahí estaría alegadamente lo que es el coeficiente intelectual a los factores ambientales, ¿sí? O podríamos hacer algo al contrario, una persona que vive en el campo, pues tiene ahí ya un conocimiento neto, podríamos mencionar de lo que es eh, el clima en específico, ¿sí? Puede predecir en qué momento puede llover o si va a ser sol o algo así por el estilo, cosa que una persona en la ciudad no puede determinar, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos ahí un poco en cuenta. Entonces, ¿por qué es importante hablar del coeficiente intelectual? Porque como les mencionaba, pues este es el ítem base para mirar si la persona o no se encuentra en lo que es una discapacidad intelectual. ¿Sí? Entonces, bueno, tener en cuenta también que el término discapacidad intelectual es un término que se acuñó, llamémoslo que es un término de carácter nuevo, ¿sí? Se acuñó aproximadamente a partir del año 2005, porque anteriormente a las personas que sufrían de discapacidad intelectual se les llamaba que tenían era retardo mental, ¿sí? El término retardo mental se fue a un lado y ya lo que es discapacidad intelectual empezó a utilizarse específicamente. ¿Listo? Entonces acá ustedes pueden chequear este cuadro en donde acá nos indica el tipo de discapacidad intelectual y su relación específica con lo que es el coeficiente intelectual, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos acá, digamos, lo que es una discapacidad intelectual de carácter leve, tendría una puntuación en lo que es el coeficiente intelectual de 50 a 70 puntos específicamente. Sí, hay que tener en cuenta que la puntuación que se tiene del coeficiente intelectual es hasta 100, ¿listo? Más específicamente hasta 99. Entonces, esta es la clasificación que se le brinda según esta tabla que poseemos acá, ¿sí? También tenemos lo que es discapacidad intelectual de carácter moderado, el cual tendría un coeficiente intelectual de 35 a 50, ya de carácter grave, que tendría un coeficiente intelectual de 20 a 35, y por último tendríamos la discapacidad intelectual profunda, en donde pues ya la persona tendría un coeficiente intelectual menor de 20, ¿sí? Entonces dependiendo de este rango de coeficiente intelectual que se le brinda,
Entonces ahí también vamos a, bueno, ya tenemos acá la clasificación de la discapacidad, pero con base en eso vamos a tener también una serie de parámetros o de características que van a tener ese tipo de sujetos, ¿sí? Que ya se los voy a mostrar en este momento. Entonces aquí les doy a conocer lo que es la discapacidad intelectual de carácter profunda y la de carácter grave, que serían estas dos que vemos acá en la parte de abajo. Entonces, cuando nosotros hablamos de discapacidad intelectual grave, ¿sí? Qué pena. Inicialmente lo que es la discapacidad intelectual profunda, que es, llamémoslo así, la que mayor afección tiene. Entonces mencionamos que estos individuos, la persona que sufre este tipo de discapacidad intelectual de carácter profunda, bueno, si ustedes chequean acá en la diapositiva, pues menciona que solo le da al 1 o al 2% de todos los casos que poseen discapacidad intelectual, o sea que es un tipo de discapacidad que poco se da, ¿sí? Pero entonces, a tener en cuenta, este tipo de personas no pueden cuidar de sí mismos, ¿sí? Por lo general, no tienen un lenguaje, no desarrollan esa capacidad comunicativa, ese lenguaje, ¿sí? Entonces, como lo mencionamos acá, tienen una capacidad limitada para expresar lo que son las emociones, ¿sí? Y el hecho de comprender. ¿Mm? ¿Qué sucede con este tipo de personas? Muy frecuentemente, que es algo también que vamos a chequear un poquito más adelante, este tipo de personas que sufren de esta discapacidad tienden a tener lo que son discapacidades de carácter físico, ¿sí? Tienden a tener una vida muy reducida y pueden presentar otro tipo de enfermedades como es la epilepsia o tienden a sufrir netamente de convulsiones, ¿sí? Entonces este tipo de personas no tiene la capacidad de tener un cuidado neto de sí mismo, que sería como la primera característica en específica. Como les mencionaba, no tienen esa capacidad de comunicación, ¿sí? Uy, changos, ya. No tienen esa capacidad de comunicación y demás. Entonces esa sería la discapacidad intelectual de carácter profunda. Tenemos la discapacidad intelectual de carácter grave, que como se mencionó en la tabla anterior, pues el coeficiente intelectual estaría entre 20 y 34. Entonces, bueno, a tener en cuenta en este tipo de discapacidad, ¿sí? Entonces, como se menciona acá, todos los aspectos del desarrollo están retrasados. O sea, poseen una dificultad en lo que es la pronunciación de palabras. El vocabulario de ellos es muy limitado, ¿sí? Se menciona que ellos pueden adquirir lo que son habilidades básicas para el cuidado de sí mismo, pero ellos van a necesitar constantemente lo que es apoyo, ¿sí? O sea, ellos pueden adquirir habilidades de carácter sencillo para el cuidado de sí mismo o habilidades básicas como es el hecho de hacer aseo en la casa, ¿sí? Y demás, pero por lo general siempre van a estar bajo el apoyo de un ser externo, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Aquí tenemos los otros dos tipos de discapacidad intelectual, en donde tenemos la moderada, que como lo mencionábamos, su coeficiente intelectual está entre 35 y 49. Entonces, bueno, aquí la principal característica sería que serían lentos en el momento de su desarrollo intelectual, ¿sí? O sea, ellos sí tienen una capacidad mayor para lo que es aprender y pensar de carácter lógico, aunque está disminuida, pero sería mayor que las dos discapacidades que vimos anteriormente, ¿sí? Y al igual que lo que era la discapacidad intelectual grave, ellos desarrollan esas habilidades de autocuidado, ¿sí? Pero también se estima que estén bajo el apoyo de una persona, ¿sí? Que no esté en situación de discapacidad.
Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ellos pueden desarrollar ciertas tareas también, pero con el apoyo de un individuo que no esté en situación de discapacidad, para que lo tengamos ahí en cuenta. Y ya por último tendríamos lo que es la discapacidad intelectual leve, que era la primera que se mencionaba, en donde pues su coeficiente intelectual está entre el 50 y el 69, ¿sí? Como se menciona acá, pues si ustedes pueden chequear, es los casos que tienen una mayor prevalencia en el tipo de este tipo de discapacidad intelectual, aproximadamente el 80%. ¿Mm? Entonces, pues características, sea, digamos que este tipo de discapacidad intelectual sería un poco complicado de reconocerla durante los primeros años de vida porque ellos pueden empezar a tener un mismo desarrollo que los otros niños de su misma edad, sí, pero empiezan a tener una serie de manifestaciones. ¿Mm? Entonces, como que de pronto no se empiezan a expresar igual que los otros niños, que la forma de aprendizaje o en el tiempo de aprendizaje es mucho más lento para ellos y demás, ¿sí? Entonces, ellos sí desarrollan lo que es la capacidad de autocuidado, ¿sí? Aunque no está de más que una persona pues les colabore con el autocuidado. Pueden hacer lo que son tareas de carácter domésticas, ¿sí? Trabajos que sean no especializados, ¿m? Pero por lo general, cuando hablamos de discapacidad intelectual, las personas con este tipo de discapacidad van a estar bajo la supervisión de alguien más, ¿listo? Entonces, bueno, estos son los síntomas más relacionados para que lo tengan un poquito en cuenta. Referente al lenguaje, ellos presentan lo que es un retraso en la adquisición del lenguaje. En muchas ocasiones, pues como lo vimos en la discapacidad intelectual profunda, no pueden comunicarse, no tienen esa capacidad de comunicarse. Otros, aunque tienen la capacidad de comunicarse, pues les cuesta trabajo lo que es expresarse, sí, presentan dificultades al momento de hablar. Ellos, hay muchos, no sé si alguien tenga acá relación con personas en situación de discapacidad intelectual, pero ellos se pueden comunicar, pero en muchas ocasiones pues las palabras que ellos mencionan, el mismo vocabulario que ellos usan, no es de carácter claro, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Tener en cuenta este ítem que de pronto nos podría atañir mucho a nosotros, que es la percepción que ellos tienen, ¿sí? Ellos reaccionan de forma lenta ante estímulos. ¿Mm? Entonces, para tenerlo muy en cuenta. ¿Mm? Ellos presentan dificultades en lo que son la distinción de tamaños y también lo que es colores, ¿sí? Ellos no presentarían muchas dificultades inicialmente en una regulación ante los estímulos y no reaccionan igual que una persona de desarrollo normal, por mencionarlo así. ¿Sí? Importante este ítem, tienen baja concentración, la concentración de ellos es restringida, tienen características como se les tardan mucho tiempo en recordar, ¿sí? Los recuerdos de este tipo de personas son inexactos, entonces para que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? No tendrían la misma capacidad que tendría una persona de desarrollo normal. Este ítem de acá, lo que es relacionado con las emociones, es una característica principal de este tipo de población. ¿Por qué razón? Porque si ustedes detallan acá lo que se menciona, digamos, las emociones son genuinas e inmaduras, ¿sí? Entonces, por lo general, este tipo de personas, aunque estén ya en una vida adulta, van a actuar como si fueran personas o niños, específicamente, personas menores, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta ese aspecto, por lo general, este tipo de personas siempre va a actuar como si fueran niños especialmente. Bueno, importante esto, ellos en muchas ocasiones poseen lo que son comportamientos de carácter impulsivos y por lo general tienden a ser tímidos o retraídos. Bueno, eso se da en algunos casos. Yo conozco personas en situación de esta discapacidad que
no son para nada tímidos, especialmente lo que son los hombres. Yo alguna vez les mencioné que yo tengo mi hermana mayor tiene este tipo de discapacidad y donde ella va a tomar sus clases, hay muchachos, compañeros de ella, que medio ven una mujer y ya de una vez, mejor dicho, se las botan, pero es todas. ¿Mm? Y aquí ya estaríamos viendo también de carácter específico ya lo que nos atañe a nosotros en lo que es la conducta y el movimiento. Sí, estas personas presentan una muy baja coordinación, les dificulta hacer trabajos de carácter coordinativo. Sí, cuando ellos realizan movimientos, por lo general no son movimientos que tengan una finalidad en específico. Y realizan movimientos muy de carácter repetitivo. Sí, o sea, una característica de ellos es que se les pone un movimiento, digamos, un ejercicio inicial, ¿sí? Y con ese ejercicio inicial se pueden quedar el resto, pongámoslo, digamos, en un periodo académico, el resto del semestre. Así uno le ponga otros ejercicios. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Y digamos, esto que se menciona acá de los movimientos estereotipados es algo importante porque ellos tienden a afectarse muchísimo por este tipo de movimientos. Por lo general, ellos miren, tienen movimientos o tienen actitudes como es el hecho de golpearse la cabeza, de morderse, de gritar, de romper la ropa, ¿sí? De tirar el cabello. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Sí, yo he conocido casos, digamos, bueno, tomo como referencia otra vez el sitio donde va mi hermana. Ella tiene un compañero que uno le ve las manos y todo lo que es donde están los puños como tal, lo tiene totalmente destrozado porque se la pasa mordiéndose los puños constantemente. ¿Mm? Entonces, como ellos son de tienden a tener comportamientos de carácter impulsivo, por lo general en muchas ocasiones tienden a ser o tienden a tener conductas destructivas, agresivas, ¿sí? Frente a las otras personas y frente a ellos mismos. Entonces, para que tengan en cuenta eso por un rato. Entonces, ahí hasta el momento